Bueno, para empezar, Luyeva es hija mayor de Fortunato Yangali, ¿no? Luyeva Yangali es hija mayor de Fortunato Yangali, que fue desaparecido forzadamente por la Guardia Civil en la comisaría de Churcampa el 21 de noviembre de 1983, ¿no? En Churcampa, Huancavelica. Este caso fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? El 6 de septiembre del 84, y en el 2001 es que mediante un comunicado de prensa se da a conocer las recomendaciones y las medidas cautelares para el gobierno peruano. Luyeva también es contadora, ¿no? de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, igual que sus tres hermanos, los cuatro son sanmarquinos, ¿no? Han estudiado todos en la misma universidad, y Luyeva es presidenta de ANFADET, ¿no? Que es la Asociación Nacional de Familiares de Asesinados, Desaparecidos, Ejecutados Extrajudicialmente, Desplazados y Torturados, ¿no? Es una organización que se fundó en 2002 y que viene ya en un proceso de búsqueda de justicia con asociaciones con el Estado peruano para recibir pues una serie de reparaciones integrales. Entonces, ya veo que nos hemos conectado casi todos. Voy a mostrarles un poco mi muestra para empezar esta visita. No logra. Bueno, antes de empezar con la visita, antes de empezar a conversar con Luyeva, yo quisiera comentarles un poco cómo va a ser la visita del día de hoy, virtual, que creo que ya están visualizando mi pantalla. ¿Me podrían ayudar con una reacción para saber si están visualizando bien mi pantalla? Pueden reaccionar en el Zoom con una manito así o no, o con cualquier reacción. Por el chat también me dicen que sí, entonces. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Carolina, Elian. Entonces, antes de empezar muy brevemente, ¿no? Por nuestros minutos de demora, la visita del día de hoy es una visita testimonial y es una visita también participativa. Entonces, siéntanse también libres de comentar por el chat o prendiendo sus micrófonos, ¿no? Para comentar, para compartir diferentes memorias, ¿no? Que vamos a conversar sobre el periodo de violencia. Y también en caso tengamos algún problema por la conexión, les pido un poco de paciencia para tratar de solucionar el inconveniente, y que también en caso yo no me dé cuenta me lo pueden comunicar por el chat también o pueden decírmelo por el micro para tratar de solucionarlo. Entonces bueno, ya habiendo señalado esto, vamos a iniciar en nuestro recorrido, entrando a al primer panel, ¿no? De nuestra muestra virtual el día de hoy. Y como les comento, ¿no? El recorrido del día de hoy va a tener como objetivo conmemorar, ¿no? La desaparición forzada de Fortunato Yangali en Churcampa, Huancavelica en el 83, pero también resaltar, ¿no? El rol, ¿no? La labor que tuvieron Luyeva y que tuvo su madre en la búsqueda de justicia a partir de este momento, y pues el trabajo que viene haciendo, ¿no? Junto con ANFADET en la búsqueda de reparaciones. Entonces, antes de iniciar, yo quisiera saber un poquito qué es lo que conocemos acerca del periodo de violencia, o qué cosas recordamos de estos 20 años de violencia, desde 1980 al 2000, ¿no? Que fueron el periodo de violencia, si es que recordamos algún hecho o algún caso de estos años que nos recuerde. Podemos participar por el chat, ¿no? Yo los voy a leer, o también pueden prender su micrófono, solicitar para prender su micrófono y yo les escucho. ¿Qué caso o qué hecho o qué historia, ¿no? podemos recordar de estos 20 años de violencia? Magdalia García nos comenta que recuerda mucho el atentado de Tarata, ¿no? Así es. Muchas gracias, Magdalia.
Tarata va a ser uno de los casos bastante conocidos, ¿no? Del periodo de violencia, va a suceder en Miraflores, ya en los años 90. Y también nos comentan Dana, la matanza a Comarca, así es, la masacre de Lucanamarca también, ¿no? Vamos a poder encontrar estos casos en nuestra línea del tiempo, ¿no? Que es un objeto que vamos a poder ver si entramos a nuestra primera sala. Veo que han recordado varios momentos, ¿no? de este periodo. Claudia también señala el asesinato de Utsurajay y el caso del periodista Bustíos, ¿no? Nos dice Karen. Isabel y Shirley también van a hablar de dos hechos importantes, ¿no? Uno, la matanza de Barrios Altos, ¿no? Que vamos a poder encontrarlo también en nuestra línea de tiempo por aquí, ¿no es cierto? En 1990, ya con el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Concretamente en el 92. Y Shirley nos va a comentar de la quema de ánforas electorales en Chuschi, ¿no? Ese hecho también vamos a poder ubicarlo en esta línea de tiempo, pero mucho más atrás, ¿no? Va a ser el inicio de este periodo de violencia que reúne diferentes acontecimientos y va a estar aquí, ¿no? En el 82. La primera acción terrorista de Sendero Luminoso. Muchas gracias a todas. Claudia también nos comenta, ¿no? Claudia Rivas, justamente el asesinato de los estudiantes y el profesor, ¿no? En la Cantuta, que va a estar en el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? A manos del grupo Colina. ¿Algún otro momento, algún otro hecho que recordemos de este periodo de violencia? He visto que en general todos, ¿no? La mayoría recuerda, ¿no? Por lo menos un caso de estos años, ¿no? Tanto en Lima, ¿no? Como Tarata, pero también como Barrios Altos, como La Cantuta, pero también en la comarca, ¿no? En Lucanamarca y en diferentes partes de Ayacucho. Entonces, para continuar, en ese caso, ¿no? Con esta parte vamos a tener a lo largo del recorrido otras dinámicas, ¿no? Donde vamos a poder también participar y comentar junto con Luyeva. Yo quisiera mostrarles otro recurso, ¿no? Para empezar a conversar también con Luyeva y contextualizar, ¿no? En esta primera parada, cómo era, ¿no? Cómo era el ambiente, no solamente en Ayacucho, ¿no? Sino también en Huancavelica, que va a ser el lugar donde va a suceder los hechos que vamos a recordar también un poco el día de hoy. Entonces, para ello, yo voy a cambiar de pantalla rápidamente para mostrarles estas fotografías. Ustedes me pueden avisar también si es que las están visualizando bien, con alguna reacción quizás, yo puedo ver que está todo bien. Muchas gracias entonces Claudia, muchas gracias Keila. Y en esta primera parada, ¿no? Una vez que ya hemos identificado también que recordamos de este periodo de violencia, diferentes hechos, ¿no? Yo quisiera poder escuchar a Luyeva, ¿no? Para que nos comentes un poco cómo es que era tu vida en los años 80 en Churcampa, Huancavelica, y cómo era en general, cómo era la vida en ese momento ahí, ¿no? Si es que habían algunos otros casos de violencia también. ¿Lo lleva? Buenas tardes. Bueno, soy Luyeva Yangali, soy hija de Fortunato Yangali. La foto que ven es Churcampa, como le dije a los señores del LUM, muchas gracias por la oportunidad antes. Así lo dejé Churcampa en el año 88. Yo me vine a Churcampa en el año 88 porque a raíz de la desaparición de mi papá, mi mamá comenzó a buscar a mi papá con una necesidad inmensa de encontrarlo, ¿no?
Entonces, a raíz de eso, a mi mamá también la torturan en Castropampa, Huanta, se la llevan en el año 88 para torturarla. Bueno, pero en esta oportunidad yo lo que estoy haciendo es dar testimonio del caso de mi papá. En esos años, yo tenía 11 años, era 1983. Yo ya estaba estudiando el primero y secundaria. Como todos, en esa época todavía comenzó la violencia política y ya se escuchaba en las radios, porque allá todos nos comunicábamos por radio y se escuchaba ya que había mucha violencia y muerte en Ayacucho. Nosotros, Churcampa, estábamos a 4 horas en carro de Ayacucho. Entonces, pero entonces vivimos en una vida tranquila, como todos, creo, ¿no? Al menos allá en Churcampa, nosotros nos dedicábamos a la agricultura. Mis padres, mis tíos eran agricultores, sembrábamos papa en cantidades. Yo me dedicaba solo a mi casa, era una niña, era la única niña de 11 años de una familia regular. Mis tíos no tenían hijos. Entonces yo era como la hija de Rómulo, la hija de Fren y la hija de Fortunato. Los tres vivían en la misma casa. Entonces yo lo único que hacía era dedicarme a jugar y a estudiar, ¿no? Entonces vivíamos en paz, no había nada en Churcampa, ni una violencia de nada. Entonces cuando vienen a mi papá a buscarlo la policía, esa vez era la Guardia Civil, la buscan de una forma pacífica, no entraron a mi casa en forma violenta, ¿no? O sea, entran a mi casa, preguntan por mi papá y mi mamá les dice, pues, normal que vaya a la reunión porque lo invitan a una reunión, ¿no? Lo invitan a una reunión porque supuestamente para ver temas de terrorismo, porque ya había noticias pues que en Huanta y en Ayacucho había mucha muerte ya, ¿no? Desde que comenzaron a quemar la ánfora en Chuchi. Entonces, no se imaginó mi mamá que era la última vez que iba a ver a mi papá. Mi papá sale tranquilo, solo que le llamó la atención porque le avisaban a una reunión de momento, ¿no? Entonces salen tranquilos y mis tíos justo ese día llegaban de Ayacucho porque mis tíos como trabajaban con el Banco Agrario, siempre sacaban dinero para poder pagar a los trabajadores. Entonces, ¿Lo lleva? sí, se fue la señal, pero ya estoy acá otra vez. Ya te escucho. Entonces, ¿sí? Sí. ¿Me escuchan? Ya. Entonces, como mis tíos llegan de Ayacucho y mi mamá lo esperaba también en mi casa con la cena, pero después cuando llega mi tío ahí justo de la foto donde sale de Churucampa, de Utcuypampa, donde guardaban el carro, entonces mi mamá, llega mi tío Efren y le dice, a Fortu lo han llamado a una reunión, ahí está mi casa, esa es mi casa, esa es una de las puertas de la casa. Entonces, también llegan los policías y le dice, Efren Yangali también tiene que ir un rato a la reunión. Y como en esa época mis papás y mis tíos también eran líderes, ellos de una forma sana van a la reunión de la comisaría, ¿no? Entonces, mi mamá tranquila, también vayan a la reunión porque siempre hacían reuniones. Entonces, mi otro tío ya no llegó a mi casa porque dejó el carro en la cochera y a medio camino, dicen los policías, le llaman, también lo invitan a la reunión y a partir de ahí, cuando ya eran las 10 de la noche, mi mamá ya recién se preocupa porque a las 10 de la noche se apagan, allá en esa época, solo prendían la energía eléctrica de 6 de la tarde
a 10 de la noche. Entonces, como ya la luz se apagó, mi mamá dijo, qué raro, ¿por qué no han vuelto, no? Porque todos sabían que cuando la luz se apaga, todos tenían que ya estar en sus casas dormidos. Entonces, ese día mi papá y mis dos tíos nunca regresaron. Entonces, ahí a mi mamá se preocupa. Creo que hemos perdido a Luyeva, no sé si solo yo tengo este problema o ya la dejé de escuchar. Ahora, bueno, entonces mi mamá madre le comienza a buscar en la comisaría, ¿no? Entonces a partir de ahí ya lamentablemente lo dimos a mi papá por desaparecido, ¿no? Mi mamá comenzó no solo ya en las comisarías, sino a hacer una denuncia en Ayacucho, en las fiscalías. Al día siguiente nada más viajan y comienzan a buscar por todo en Churcampa hacia Ayacucho, ahí está el río Mantaro, ¿no? Y ya sabíamos noticias que por ahí botaban a los muertos, entonces también comenzamos a buscar por ahí, ¿no? Y bueno, esta es una desaparición forzada que hasta... Sí, entonces, bueno, ahí comienza la búsqueda, Valeria. No sé si seguimos. Sí, muchas gracias, lo lleva. Justo, ¿no? Como estábamos visualizando también con lo que comentabas, fotografías, ¿no? De Churcampa, de la casa Yangali, como estamos viendo ahorita. Y gracias por narrarnos también un poco, ¿no? Cómo es que, en qué contexto un poco se van a dar los hechos del 21 de noviembre. Yo quisiera si nos pudieras comentar un poco más sobre Fortunato, ¿no? Y cómo era, a qué se dedicaba, cómo era su vida en ese momento. Yeah. Voy a hablarles de los cuatro. De mi papá, de mis dos tíos y del profesor Hugo. Él es mi papá, el que están viendo en la pantalla. Mi papá era profesor. Él había estudiado en San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. Cuando terminó la universidad, recién yo niña y casada con mi mamá, deciden volver a Churcampa, porque mi papá, muchos años de prácticamente el colegio y la universidad no ha vivido en Churcampa, ¿no? Pero regresa como con un sueño, así como nosotros a veces regresamos a nuestro pueblo y queremos hacer algo en bien de nuestra comunidad. Mi papá regresa a Churcampa con la idea de apoyar, ¿no? A que Churcampa, primero dictando clase, porque comenzó a enseñar en secundaria. Luego, aparte de enseñar en el colegio, que eran algunas horas, ¿no? Trabajaba en la municipalidad. Mi papá en el registro civil. A mi papá lo llamaban el datarista, ¿no? Porque esa época llenaba datos, ¿no? Entonces, datos de los matrimonios, de las partidas de nacimiento, todo lo que sea registrar, lo hacía ahí en la municipalidad. O sea, prácticamente él todos los días, en la mañana, hasta el mediodía, o a veces todo el día paraba en la municipalidad, siempre trabajando al lado de los alcaldes, ¿no? Pero era un líder nato, ¿no? Esos líderes que se apasionan por su pueblo. Prácticamente mi mamá a veces lo reclamaba porque no vivía en casa. Los fines de semana se iba a los pueblos, porque ahí cerca caminando nada más, mi papá se iba a 1 hora o media hora de camino y siempre lo veía trabajando, ¿no? Liderando, a veces en esa época pues ni hasta ahora todavía no había agua
y hacían las mincas, ¿no? Entonces mi papá era el líder ahí y otros líderes más se unían y mi papá estaba metido ahí haciendo ¿cómo se dice? Las sequías para el agua porque no había tubos, sino hacían sequías, ¿no? Para que entre el agua. Y entonces esas cosas siempre tenía que hacer. Un domingo nunca estaba en la casa o estaba en un pueblo inaugurando colegios porque como no había escuelas, ellos hacían la minca, hacían trabajos comunitarios, el pueblo hacía la escuela, una escuelita para que los niños puedan asistir y todo en comunidad. Entonces mi papá siempre estaba participando en las mincas de los pueblos o ya sea abriendo trochas. Recuerdo que mi papá cuando iba ahí a las cercanías, hacían las trochas para la carretera, para los carros. Entonces, mi papá se dedicaba, aparte de trabajar, a ser un líder de su pueblo, ¿no? Mientras mis tíos, Efren, se dedicaba a la agricultura. Él, de la familia, era el que ponía, digamos, más la parte económica, trabajando en las chacras, porque nosotros teníamos terrenos ahí, mis tíos tienen terrenos, y entonces tenía la sembrío de papa, de choclo y de todas las frutas, ¿no? Entonces, él era abogado, él vivía acá en Lima, estudió acá en San Marcos también, pero como la abuelita ya tenía más de 85 años, decidió regresar a Churucampa, ¿no? Dejó su profesión acá de abogado y se dedicó a la agricultura. Y bueno, allá en Hualjay, que es un anexo de Churucampa, casi todas las familias que viven en ese pueblo trabajaban para nosotros, ¿no? Eran sembríos de regular dimensión. Económicamente nosotros teníamos una buena posición económica. A mi tío Romlo igual, con mi tío Efren, se dedicaban a sembrar, ¿no? Y como mi tío Romlo era soltero, no tenía gastos, entonces se iba a hacer turismo en todo el Perú, o se iba a Europa. O sea, teníamos una vida de ensueño, una vida bonita, y eso han destruido, ¿no? O sea, los policías que se llevan a mi padre y a mis dos tíos destruyeron todo eso y ahorita en Churcampa no hay nada, ¿no? Todo se perdió con el tiempo, inclusive los terrenos creo que ya se lo han agarrado, ¿no? Y bueno, eso era cuando yo vivía en los 11 años en Churcampa con mis hermanos y mi madre, ¿no? Muchas gracias, Luyeva, por compartir con nosotros, con nosotras. Em, para continuar un poco con esta visita, yo quisiera regresar a nuestra muestra, ¿no? Para empezar a hablar un poco más sobre la desaparición forzada, ¿no? Y también conversar con los que estamos conectados el día de hoy, escuchándote, ¿no? Em, ¿Qué es lo que entendemos por desaparición, ¿no? Y para ello vamos a dirigirnos a nuestra sala, que está aquí, que es nuestra sala de desaparición forzada en el lugar de la memoria. Y para continuar con esta parte, yo quisiera preguntarles a quienes hoy estamos juntos, ¿qué entendemos por desaparición y cómo creemos que se puede diferenciar de una desaparición forzada, ¿no? No sé si alguien quiere comentarlo por el chat o quisiera levantar su mano para participar, o los leo, los escucho. Isabel nos dice que es cuando nadie vuelve a saber de ti, ¿no? Así es, ¿no? Una persona se va a considerar desaparecida cuando no se puede encontrar su paradero, ¿no? Pero ¿qué
qué podemos pensar, ¿no? Que es una desaparición forzada y cómo se diferencia de una desaparición, digamos, solo una desaparición, ¿no? ¿Se nos ocurre alguna idea? Quizás hemos escuchado sobre las desapariciones forzadas. Ujú. María José y Gisela, ¿no? Van a comentarnos también que es cuando alguien es retenido en contra de su voluntad. Y Carolina va a complementar, muchas gracias Carolina, ¿no? Diciendo que los responsables son las fuerzas del orden. Y exactamente como ustedes señalan, ¿no? Ese va a ser un punto clave de la desaparición forzada, porque a diferencia de la desaparición, ¿no? En la desaparición forzada, miembros, ¿no? Del Estado, fuerzas del orden incluidas, van a conocer el paradero de la persona, van a no dar esa información, van a secuestrar a la persona, ¿no? Y eso es lo que va a hacer la diferencia con una desaparición. Y aquí este primer panel también nos puede ayudar a conocer un poco más sobre esta afectación y recordar que en el Perú hubieron, y hay actualmente, más de 20.500 personas que fueron víctimas de desaparición forzada, ¿no? Jessie también nos comenta cómo se asemeja a lo que sucedió hace muy poco, ¿no? En nuestro país, que si bien nosotros hemos encontrado, ¿no? La mayor cantidad de desaparecidos, ¿no? También han sido desaparecidos forzadamente, ¿no es cierto? Porque las fuerzas del orden, ¿no? Eh, Han conocido el paradero, ¿no? Y han privado de libertad a las personas. Y pues como dice Claudia, es un crimen de lesa humanidad. Así es. Entonces, yo quisiera para continuar con, muchas gracias a todos por participar, ¿no? Por comentar lo que conocemos, ¿no? Lo que pensamos sobre la desaparición forzada. Vamos a regresar a a las fotografías, ¿no? Para seguir conversando con Luyeva un poco más sobre la desaparición. Y antes de eso, vamos a ver que aquí en esta parada del LUM, nosotros contamos con un cubo, ¿no? Que es el cubo que pues muestra diferentes pertenencias de personas que han sido desaparecidas, ¿no? Que fueron desaparecidas. Y también vamos a mostrar entonces las pertenencias de Fortunato, ¿no? Vamos a regresar a nuestro recurso de las diapositivas para observar esas fotos, ¿no? Junto con Luyeva, junto con su mamá, Sonia, para continuar conversando. Luyeva, a mí, ya nos vienes comentando un poco, ¿no? Sobre lo que sucedió el 21. Me gustaría si nos pudieras comentar un poco más sobre cómo vives tú, ¿no? Cómo viven ustedes la desaparición, ¿no? De tu padre a a tus 11 años, ¿no? ¿Qué es lo que piensas en ese momento? ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Aló? Ujú. Sí, lo lleva. Bueno, el proceso de búsqueda de mi papá ha sido, hasta ahora, seguimos en la búsqueda de los restos de mi padre. Primero, cuando desaparecen a mi padre, mi mamá se dedica a buscarlo a mi papá. Bueno, siempre con la esperanza de encontrarlo vivo, porque primero, como siempre mi mamá y nosotros y hasta el pueblo decía, si tus papás y tus tíos son buenas personas, no han hecho daño a nadie, no tienen, o sea, no son ladrones, no han hecho ningún delito, no han cometido ningún delito, entonces seguramente lo van a investigar, van a hacerle lo correcto, investigar y los van a soltar, ¿no? Eso era la premisa que nosotros siempre teníamos, ¿no? Porque uno no piensa en ese momento que ellos nunca van a volver. Lo que se piensa es que de encontrarlos, ya sea primero en la comisaría, pero como también en las noticias y las familias comenzábamos a buscar, mi mamá, mis tíos, de parte de mis tíos los Yangali,
como eran abogados, y acá mi tío trabajaba en la Corte Superior de Lima, era el vocal, ¿no? Uno de los vocales de Lima. Él, con el cargo que ejercía, inclusive se reunió con el general Noel Morán. Y mi mamá y mi tío, Edmundo, fueron al cuartel Los Cabitos, porque en esa época todos los que detenían, a los que los detenían se los llevaban al cuartel Los Cabitos, ¿no? Eso es lo que todo el pueblo lo sabe, en Huante, en Ayacucho, y bueno, ahora tenemos la evidencia, ¿no? Ahora está la hollada en el cuartel Los Cabitos, y no era falso lo que la gente hablaba. O sea, sí se llevaban a todos los detenidos, se los llevaban al cuartel Los Cabitos. Entonces, mi mamá comenzó a buscarlo ya en el cuartel de Los Cabitos. Entró adentro, a la base con mi tío, porque les dejaron entrar y no, claro, vieron otros detenidos, pero entre los detenidos no estaba mi papá, no estaban mis tíos. Pero como mi mamá se quería seguir encontrándolo vivo a mi papá, también se fue a buscar a otros cuarteles como el de Cangallo, el de Pampas, en Huancayo. Había una base que hasta Putis, en Putis era un pueblo lejano. Por ahí mi mamá intentó entrar. La verdad es que a mi mamá admiro mucho su valentía de poder, a cada militar que venía a Churcampa, porque después de que la policía hace estos hechos, al año 84 más o menos, ya los militares ingresan a Churcampa, ¿no? Entonces, mi mamá a cada militar que veía, a cada militar que le exigía que devuelvan vivo a mi padre, ¿no? Paralelamente de la búsqueda física, mi mamá denunció en la Fiscalía de Ayacucho la desaparición forzada de mi padre y de mis dos tíos y del profesor Hugo Bustamante. Luego de ahí, justo en el año, si no me equivoco, en el 84, llega la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el sede en Costa Rica. Ellos llegaron a Ayacucho, mi mamá se entera de la presencia de ellos, y así es que comienza ya la denuncia a nivel internacional. O sea, mi mamá hace la denuncia ante la comisión para que ayuden a investigar el caso de mi papá. Por eso es que tenemos nosotros una resolución de la CIDH donde le piden al Estado peruano que uno investigue el caso de la desaparición de mi papá y mis tíos, y luego pues las reparaciones que debería tocarnos a nosotros como, bueno, a mi mamá como esposa y a los hijos, ¿no? Pero paralelamente mi mamá, justo en el año, si no me equivoco, en el 85, 86, había una fosa común que lo abren, ¿no? En Pucayacu. Entonces mi mamá igual ahí ha ido a voltear los muertos para descubrir el rostro si mi papá y mis tíos hubieran estado ahí. Cuando ya no lo encuentran vivo, comienzan a buscar ya lo muerto, ¿no? Porque mi mamá decía, ya si no está vivo, entonces vamos a buscarlo ya muerto. Aunque aceptar la muerte de un desaparecido es bien complicado. Yo tenía 11 años y yo no aceptaba, obviamente, la muerte. Mi mamá me decía que mi papá estaba en Lima, que estaba trabajando en Lima, y yo era niña y yo le creía, ¿no? Hasta que una profesora de mi colegio me dijo la verdad, ¿no? Que mi papá tal vez nunca vuelva, porque los policías se lo habían llevado. Entonces, nosotros seguíamos viviendo en Churcampa. Queríamos que regrese mi padre, porque nosotros podíamos haber salido a vivir a Lima, porque tengo a mis tíos acá, un montón de familias que viven acá, y decían que vengamos a vivir a Lima, ¿no? Pero si tú tienes un desaparecido y tienes la esperanza que vuelva, teníamos que ponernos límites. Entonces, conversando con mi mamá, porque yo era la hermana mayor, dijimos que si en 5 años ellos no regresaban,
teníamos que aceptar que ya estaban muertos, ¿no? Porque mientras tú no veas el resto o no lo entierres, tú piensas que todavía va a regresar, ¿no? Entonces, el año 88, yo ya había terminado justo secundaria, entonces ese año nosotros íbamos a dejar Churucampa porque ya no había esperanza de que ellos volvieran vivos, ¿no? Entonces, tanto exigía a mi mamá los militares, a mi mamá lo secuestran los militares, porque mi mamá no solo pues difundió el caso de mi padre a nivel internacional, sino también por los periódicos de esa época, en La República, en Caretas y en otros diarios, comenzó a denunciarlo y salían pues en los periódicos los nombres de mi papá y mis tíos y decían pues que lo habían desaparecido los policías y eso pues a los militares y a los policías no les gustaba, ¿no? Entonces yo creo que fue un pretexto a mi mamá, con un pretexto se la llevan al cuartel de Huanta, al cuartel de Castropampa y la secuestran, la torturan, prácticamente la dejan muerta a mi madre y eso obligó a que nosotros teníamos que salir en mayo del 88 también con un desplazamiento forzado y nos hemos venido a Lima, ¿no? Bueno, ese es el primer proceso de mi padre. Nosotros ya sentados en Lima, con mi mamá, con sus 4 hijos, éramos menores, yo tenía 16 años, nos acogieron por un par de semanas algún familiar, de ahí por el temor ya no nos querían acoger nadie, ¿no? Bueno, hemos vivido lejos de la familia, lejos del mundo, hemos vivido solas, pero eso, como mi papá y mis tíos eran profesionales, yo tenía que, bueno, yo asumí una responsabilidad desde muy chica. Y entonces, nada, lo que dijimos es, la única forma de demostrar a mi padre es que también nosotros seamos profesionales como él, ¿no? Y bueno, nos hemos dedicado a estudiar y estudiar. No teníamos ni plata, pero sí teníamos la cabecita y las ganas de ser profesionales y que en el futuro buscar justicia, ¿no? Entonces, desde el año 90, mi mamá se fue del país, fue exiliada porque su vida corría peligro. Se fueron del país mis hermanos también. Yo me quedé a estudiar acá en Lima sola. Soy contadora de San Marcos. El dolor lo transformé en fuerza. Decidí olvidar a mi padre, olvidar esa parte triste que viví de niña en Churcampa y lo de mi madre. Entonces, solo me dediqué a estudiar. Hubo, digamos, un silencio entre el 90 al 2000, que también como vivíamos con un gobierno autoritario, si tú reclamabas algo, la vida corría peligro, ¿no? A mi mamá la buscaron a matarla, gracias a Dios no lo encontraron, y cuando lo encontraron a mi madre, el investigador casualmente había ido hasta Churucampa, y cuando de repente un día acá en mi casa en Huachipa, veo al investigador que lo había visto en Churucampa y entró a mi casa y nos dijo que nos habían perseguido por 2 años, nos habían seguido los pasos, habían investigado a mi madre y a mí, y nosotros llegando a la conclusión que nosotros no éramos terroristas, que solamente éramos una familia normal que nos dedicamos a estudiar y a trabajar. Así es que cerraron el caso supuestamente de las investigaciones, y cuando pasa eso ya mi mamá regresa al Perú, ¿no?
Luego, cuando cae el gobierno de Fujimori, yo ya había terminado la universidad y cuando Paniagua, el presidente Paniagua toma el cargo, sentí como que ya podía hablar, ¿no? Ya podía comenzar a buscar a mi papá y a buscar justicia. Eso era mi deseo de todo el daño que nos habían hecho y todas las ausencias de mi padre. Yo pienso que el Estado tiene que pagarlo o debería pagarlo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, con mi ley en mano y justo con la Comisión de la Verdad, cuando salió la ley de la Comisión de la Verdad, sentí que como que ya podía hablar y ahí comencé a ir al Ministerio de Justicia, ¿no? Sola comencé con mi mamá, mandando una carta, esta vez al presidente Toledo, y cuando mandamos la carta nos respondieron, nos mandaron a la Fiscalía de la Nación, comenzaron las citas con la fiscal de la Nación en el año 2003. Ahí comenzamos ya la lucha por justicia. Recorrimos las fiscalías de Ayacucho, de Derechos Humanos, desde el 2003 hasta el 2010. Queríamos que investiguen a mi padre y que busquen el resto de mi padre. Y uno con el derecho a la verdad, yo quería que investiguen los fiscales y que me digan la verdad, dónde se lo llevaron, por qué se lo llevaron. Y le dijimos que investiguen y pregunten, porque los policías, nosotros tenemos nombres y apellidos de los policías, porque en Churcampa mi mamá trabajaba en el correo, entonces los mismos policías que venían a recoger sus cartas, entonces nosotros sabíamos de memoria nombres y apellidos de los policías. Entonces, teniendo toda esa información, los fiscales, yo soñaba pues que lo iban a encontrar, le iban a preguntar. Yo lo único que le pedía al fiscal Cáceres esa época, decirles, fiscal, llame a los policías, tienen nombre y apellido. Usted lo puede ubicar y preguntarle dónde lo han llevado, dónde lo han dejado, que nos digan dónde están sus restos, ¿no? Entonces, lamentablemente la justicia es muy larga. El caso de mi padre y mis tíos lo cerraron. La Fiscalía de Derechos Humanos de Ayacucho nos mandó una notificación donde decían pues que el caso estaba cerrado provisionalmente y ya no tenían nada que investigar. Y cuando investigaron, los policías se negaron, ¿no? Se negaron y decían que no recordaban ni Churcampa, que no recordaban que habían trabajado en esos años. Pero yo, cuando comencé a investigar y a leer todo el archivo legal que tienen ahí, da la casualidad de que a los policías que llevan a mi papá y a mis tíos, mi papá lo desaparecen el 21 de noviembre, pero cuando veo en la investigación de la fiscalía, había una hoja de vida de los policías, ¿no? Y ahí dice que los policías en enero de 1984 le suben de rango por haber hecho casos especiales, ¿no? Por haber trabajado algo especial. Entonces, ¿ello qué significa? Que había cierto grupo de policías que se dedicaban a hacer las cosas de las desapariciones forzadas y luego lo subían de cargo, ¿no? Si eras un alférez, ahora ya es teniente, y si eras un teniente, subían al otro grado siguiente de capitán, ¿no? Entonces, para mí, esa es la prueba de que sí, los policías se lo llevaron y ellos saben qué hicieron, porque si no, no lo hubieran subido de cargo, ¿no? Porque ahí está en su hoja de vida del policía, ahí sale que a ellos le suben el cargo, ¿no? Luego de ahí, como ya no podíamos buscarlo con justicia, decidimos dejarlo, pero yo paralelamente
como ya había terminado la universidad, yo comencé, bueno, nos hemos comenzado a buscarnos, ¿no? Porque el caso de mi papá está dentro de una lista de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay una lista que el presidente Paniagua lo firma con la CIDH para llegar a una reparación integral de 159 casos y 505 víctimas. En el año 2002, el Estado peruano se compromete a realizar las reparaciones, ¿no? Entonces, paralelamente, yo he comenzado a seguir a las lideresas del 2003, a buscar las reparaciones, tanto económicas, tanto no económicas, que son de salud, educación y todo eso. Y en el 2013, más o menos, nos comenzamos ya a pensar otra forma. Si no vamos a encontrar justicia y no vamos a encontrar los restos de una forma legal, entonces comenzamos a marchar por la ley de búsqueda de personas desaparecidas, de las personas desaparecidas entre 1980 al 2000. Así es que comenzamos a hacer una campaña del hashtag Reúne. Yo fui una de las voceras porque, como siempre dije, yo voy a encontrar a mi padre. Ahora con la ley de búsqueda yo puedo buscar ya sin seguir un proceso judicial, sino con la ley de búsqueda comenzar a buscar los restos de mi papá en los 4 lugares posibles de entierro que nosotros y las personas nos han hecho llegar. Entonces, desde el año 2018 he pedido a la Dirección de Búsqueda del Ministerio de Justicia que investigue el caso de mi papá y que también nos ayuden a buscar sus restos, ¿no? O sea, en la actualidad estamos en ese proceso. Eso sería todo, Valeria. No sé si hay algo más. Muchas gracias, Luyeva, por compartir, ¿no? Por comentarnos la fuerza en realidad que han tenido tu mamá y tú, ¿no? En todo este proceso de búsqueda, cómo tú has asumido, ¿no? El proceso cuando terminas de estudiar, ¿no? La fuerza también de tus hermanos para todos haber estudiado a pesar de este momento, ¿no? De ese momento tan doloroso y que todos hayan estudiado y lo importante que era también para tu familia, ¿no? Este tema. Nos pregunta Claudia Rivas, ha hecho 2 preguntas sobre justo lo que has comentado. Una, si es que tu madre y tus hermanos recibieron apoyo de alguna ONG para poder salir del país exiliados. Y si, yo sé, podemos tomarnos un momento para continuar, en caso te sientas cómoda, Luyeva, con la visita. Bueno, el año 88, como mi madre prácticamente se iba a morir, mi mamá tenía 2 balas en la cabeza, en la parte de la nuca. Tenía 2 balazos que le habían dado a matar, pero no sé si es un milagro, pero el Dios sí existe para mí. Las balas habían quedado, o sea, no salieron los balines, las balas se quedaron achatadas en la nuca de mi mamá, y el otro balazo que le dieron los militares en el corazón había entrado un poquito arriba del corazón, pero no había tocado los nervios, y también el otro balazo del corazón se había quedado antes de salir. Entonces, esas 3 balas, en esa época nadie le quería operar, pero siempre hay un ángel que fue el doctor Roca, que sabes era el senador, era un médico cirujano bien reconocido en esa época. Él se ofreció voluntariamente a operarlo a mi mamá. En esa época teníamos un familiar que trabajaba en una ONG que se llamaba Serpaja Ayacucho. Lo primero que, como yo pues en esa época tenía 16 años,
aparte que yo no conocía Lima, de vacaciones venía y solamente a vacacionar. No, pues yo no estaba enterada de ninguna ONG, de nada de eso. No sabía que existía tampoco. Pero yo sabía que mi prima trabajaba en Serpaja Ayacucho. Entonces, Serpaja Ayacucho era una filial de Serpaja Alemania y de Serpaja Argentina. El Serpaja es Servicio de Paz y Justicia, y ellos, gracias a ellos, mi mamá sobrevive porque ellos nos apoyaron junto con la Cruz Roja Internacional, apoyan toda la parte para salvar la vida de mi mamá, ¿no? Porque aparte que mi mamá era una de las primeras personas que sale con vida de un cuartel, porque casi la mayoría en ese época, si salían, no denunciaban, porque hay muchos que han salido torturados, pero no han tenido la oportunidad de denunciar por el mismo temor a morir. Mi mamá lo ayudaron ellos y como ellos sabían que la vida de mi mamá corría peligro, había Serpaz Bolivia, sí nos apoyaron para poder salir fuera del país, ¿no? Mi mamá y yo incluida salimos en el año 90 porque, bueno, era una época dura y como mi mamá era testigo y salió en la prensa, salió en la televisión, nos estaban buscando, ¿no? Nosotros, bueno, esta cuarentena me hizo recordar. Yo he pasado cuarentena de 9 meses del año cuando lo operan a mi madre. Nos quedamos encerrados en un tercer piso sin salir a la calle, porque después de la operación a mi mamá la estaban buscando, no se estaban buscando los militares, ¿no? Entonces he vivido encerrada hasta que mi mamá se recupere. Y bueno, también gracias a Dios a la ASEAS, que es la Comisión Episcopal en esa época, conocí a un padre que se llamaba Metzinger y a una madre que se llamaba Amparo. Entonces, a ellos dos nos daban de comer, nos dieron alojamiento por 9 meses. Yo creo que en esa época las ONGs nos han ayudado mucho sin que nos conozcan, ¿no? Porque lo único que queríamos es salvar la vida de mi madre, ¿no? Muchas gracias, lo lleva. Justamente, ¿no? Por esto que nos cuentas, que nos compartes sobre, o sea, sobre el milagro, ¿no? Que ha sido y la lucha constante que han tenido ustedes, ¿no? Junto con tu madre para poder continuar con esta búsqueda contra todo, en realidad. Y también nos pregunta Dana, nos agradecen desde ya, ¿no? Las personas que están conectadas por tu valiente testimonio, ¿no? Y nos pregunta si es que en la actualidad conoces cuál es el paradero de estos policías, si es que están libres o si es que fueron procesados por algún otro caso. Bueno, los policías de Churucampa, después de haber hecho lo de mi padre, casi siempre era normal que cada 3 meses lo cambiaban, ¿no? Cometían sus delitos, desaparecían personas. En Churucampa no es solo el caso de mi padre, ¿no? Creo que el caso de mi padre es el primer caso de desaparición forzada en Churucampa. Luego de ahí entró los militares y, bueno, a esos policías lo cambiaron, supuestamente se fueron a trabajar a Cajamarca, pero después cuando ya nos comentan que uno de los policías, como estaba trabajando como transporte, lo atropelló un carro. Pero hay 2 policías vivos que seguramente tendrán sus 55 a 60 años, ¿no? O 57 a 65 años, que sí están vivos, pero lamentablemente la fiscalía cerró el caso, como le digo, y ahora, el 2019, cuando ya comienzo a buscar el resto de mi padre con la dirección de búsqueda, otra vez la fiscalía ha reabierto el caso.
Mira, ahora hay Facebook, creo que hasta los policías tienen su Facebook. A mí me da ganas de yo misma buscarlo ya. Buscarlo a esos policías y preguntarle dónde han dejado a mi papá. Porque yo creo que no. Cuando tú tienes un caso o vives algo tan fuerte, no creo que te olvides. O sea, matar a una persona o desaparecer a una persona, yo creo que ni los policías se han olvidado, menos de Churucampa, porque fueron los primeros. Entonces, yo tengo la idea de buscarlos, aunque algunos asesores que son mis amigos abogados me dicen que no lo haga, pero yo pienso como hija, yo he perdonado porque yo no puedo hacer justicia con mi mano, ¿no? Entonces lo único que yo quiero es que buscarlos, preguntarles y decirles dónde lo han dejado el cuerpo de mi papá y nada más. Yo no puedo hacer la justicia con... ¿Qué voy a hacer? Nada, no puedo. Y también perdonar, ¿no? Porque también esa época, si ellos no cumplían su como orden de matar o de desaparecer, ellos terminaban muertos, porque eso es lo que ha pasado también con los militares. Yo tenía mi tío, el hermano de mi papá, que era el último. Cuando mi papá desaparece, él tendría sus 16 años, y cuando comenzó a servir al ejército, él se fue a servir al ejército, a él lo matan y nos entregan diciendo que lo han matado los terroristas, y eso era falso, porque después sus compañeros soldados vinieron a mi casa a contarnos que el capitán, el jefe de la base, había tomado licor, estaba tan borracho que comenzó a matar a todo el primero que se le pasaba. Así fue que mataron a mi primo, a mi tío. O sea, el mismo capitán mató a su soldado y después le echó la culpa que lo habían matado los terroristas. Y mi tío está enterrado. Mi mamá nos cuenta que levantó la espalda para ver y estaba todo hueco de balazos, ¿no? Era como un cernidor de balas, pero lamentablemente en esa época, si no había justicia, ni hay ahora justicia, lo único que hicieron es enterrarlo a mi tío. Está enterrado allá en Churucampa y tampoco por él se encontró justicia, ¿no? Que nadie de sus hermanos de mi papá han reclamado por él, ¿no? Y en Churcampa no solo es ese caso, hay varios casos de desaparición forzada y de asesinatos que hasta ahora, inclusive yo he exigido a la dirección de búsqueda que no se olviden, porque casi siempre los casos más emblemáticos sé que están en Ayacucho, pero a Churcampa no llegan, no van a buscarlos. A mí, cada vez que yo viajo allá, me dicen que hay varios lugares de entierro en Churcampa. Hay muchos que han desaparecido y están en las quebradas, ahí están los muertos. Es por eso la ley de búsqueda, quizás también, por eso más yo me involucré en la ley de búsqueda, porque ya no solo es buscar a mi padre, ¿no? Yo creo que mi padre quiere también que encuentre a sus paisanos churcampinos que están ahí en la quebrada de Camino San Mateo, me han dicho que es un pueblo, camino a Pichcay, también hay unos quebradas que también por ahí debe haber, hay restos humanos, hay desapariciones churcampinos y también hay asesinados que hasta ahora no encuentran justicia, ¿no? Han dejado huérfanos. Conozco a familias completas que han dejado 7 hijos, 6 hijos, han matado a papá y a mamá, tanto los militares como los terroristas. No puedo decir que solo los militares. Cuando son pueblos pequeños, los terroristas caminan en los cerros. Entonces iban a los pueblos y aquel que ayudaba a un militar, el terrorista mataba a papá, mamá y dejaban huérfanos a los niños, ¿no? Por eso en Churcampa hay casi 2.000 víctimas, que no necesariamente que viven en Churcampa ahora, pero la lista del Registro Único de Víctimas, cuando pedí la actualización, al 2017 había casi 2.000 víctimas en Churcampa. Y bueno, esperamos ahora memoria, hay que trabajar memoria bastante,
cuando ahora desaparecieron los jóvenes de la marcha, a mí me dolía, porque así es cuando la fuerza del orden comete pues delitos, ¿no? Y eso a nosotros nos hace volver al pasado un poco y sentir ese dolor de la búsqueda. Es terrible. La primera semana buscar es una desesperación, ¿no? Sí, muchas gracias, Luyeva, por comentarnos un poco más esto a detalle, ¿no? Y justamente por esto último que comentas de las desapariciones que se realizaron, ¿no? En la semana pasada a raíz de las protestas, ¿no? Es importante, ¿no? Y justamente por esto de que dices, ¿no? De la memoria, también pensar cómo hasta el día de hoy, ¿no? Podemos siempre estar alerta, ¿no? En constante defensa de los derechos humanos. Y, y justo también por ello, ¿no? Ya nos estaban comentando en el chat algunos mensajes, ¿no? Mandándote muchas fuerzas, de Keila, por ejemplo, ¿no? Y también de Claudia Rivas, eh, y de Claudia Mendoza, ¿no? Que justamente acaba de colocar lo fuerte, la mujer fuerte que eres, ¿no? Y toda la fuerza que te mandamos nosotros en este proceso de búsqueda tan largo que han tenido tú y tu familia. Eh, yo quisiera que, junto con lo que nos vienes comentando, ¿no? Podamos conversar también sobre, después de este, bueno, a lo largo de este proceso de búsqueda, ¿no? ¿Cuál ha sido el rol y cómo así es que nace un poco la Asociación de Víctimas con muchas otras personas, ayudas a, a crear, ¿no? Para dirigirnos entonces a nuestra sala se llama Derrotando la Violencia desde la Ciudadanía, ¿no? Y aquí vamos a poder conversar también un poco con Luyeva, ¿no? ¿Cuál fue el rol, digamos, de las asociaciones de víctimas, ¿no? Pero también cuáles fueron los retos que enfrentaron ustedes, ¿no? Al formar la asociación, cómo fue que asumieron esta nueva generación de hijas, ¿no? De hijas y de hijos que son ahora quienes están un poco representando a la asociación, ¿no? Y para ello justo habíamos escogido algunas fotografías. Una de ellas es esta fotografía, ¿no? Valeria, Sí, bueno, yo ahorita me encuentro en el local comunal de Nuevo Amanecer. Nuevo Amanecer es una base de ANFADER. Estoy en el espacio de memoria, en nuestra casa de la memoria. No sé si puedes pasar un ratito, yo te lo muestro acá en vivo. Estoy en el segundo piso del local comunal. A mi lado está unas cintas. Cuando inauguramos el local, en cada cinta hay un nombre. Acá debería haber 200 nombres. Acá está el nombre de mi papá, del profesor Hugo, y cada familia ha ido anotando con su puño y letra los nombres de los desaparecidos y de los asesinados de la organización que pertenezco, que se llama FADET. Y a mi lado está también una churcampina, me está acompañando ahora, está escuchando el testimonio. Ella también es esposa de un churcampino que fue asesinado y también dejó 2 huérfanos. Bueno, la casualidad de hoy de que me visite, y bueno, pues yo quería estar acá en la Casa de la Memoria de Huachipa. Esto es un espacio donde hemos luchado. Yo fui parte de ANFADER desde el año 2003, cuando sale la lista de la CIDH. Nosotros nos comenzamos a buscar
a mí me encuentran en una reunión y ellos ya se estaban organizando, y así es que justo llego antes de que comiencen a organizar la asociación ANFADET, ¿no? Entonces, justo cuando yo me encuentro con la señora Rosa Luz Palqui, con el señor Roca, que son los socios fundadores de ANFADET, yo también soy socia fundadora de ANFADET, cuando me encuentro con la señora Doris Kaki, se comienza a pensar que organizadas creo que vamos a tener más fuerza para poder luchar, porque yo caminaba sola buscando a mis papás y a mis tíos, o sea, buscando justicia. Yo paraba yendo con mi resolución bajo el brazo al Ministerio de Justicia, porque pensando quizás de una forma sana, pensando que el Estado me iba a reparar. En esa época yo no tenía una casa, hasta ahora mi mamá no tiene una casa, mis hermanos estaban estudiando en la universidad y la economía nos hacía falta, vivíamos exactos solamente para comer. Era una mamá con 4 hijos, bien difícil que le den un trabajo, entonces mi mamá tenía que comenzar a tener un pequeño restaurante y comenzar a vender comida, y con más lo que yo trabajaba, nos comenzamos a educar, ¿no? Entonces, si yo tenía supuestamente una resolución de CIDH, yo decía, esto pesa, esto es algo que me tienen que reparar, que al menos me den a mi educación y para la educación de mis hermanos que tanto hacía falta. Entonces, por eso comencé a caminar y se forman JADET. Entonces yo me involucro más con las señoras, la mayoría eran mujeres. El único varoncito que yo veía creo que era el señor Roca y el señor Galván. Y entonces, ANFADET nace el año 2003, más o menos, porque el 2002 nace no legalmente, ¿no? Así nomás nos habíamos agrupado, pero el 2003 ya vamos a registros públicos, formamos la organización. Esa época la primera presidenta fue la señora Doris Kaki, la señora Rosa Luz Palqui, la secretaria, el señor Roca, que ven en foto hasta ahora acá, en la foto que están mostrando. Ahí está el señor Roca, él también era el vicepresidente. Y así organizadamente comenzamos a caminar, ellas iban a caminar, ahí está el señor Roca justo de mi lado. Caminar al Ministerio de Justicia, porque en el comunicado de prensa conjunto que firma la CIDH, decía pues que nos iban a reparar en forma integral, ¿no? ¿Qué significaba forma integral? Que nos iban a reparar económicamente, en educación, en salud, en vivienda, una reparación simbólica, ¿no? Entonces, bueno, yo decía, Dios, o sea, he llegado en el momento, entonces ya nos van a reparar, ¿no? Y decía, ojalá que nos den, aunque sea una casita chiquita, porque no teníamos dónde vivir. Y bueno, en ese año comenzó la negociación, y lo único que se consiguió con el gobierno de Toledo fue un terreno de 120 metros cuadrados por cada víctima en Huachipa. Entonces, se supone que se compromete el Estado a construirnos un módulo básico para poder vivir, porque no teníamos dónde vivir. Pero lamentablemente termina la época del gobierno de Toledo. Cuando llega la época del gobierno de Alan García, no se hizo nada. Prácticamente nos cierran las puertas los 5 años. Lo único que se logró, bueno, con tantas marchas y marchas, porque habían marchas hasta de 3.000 personas, venían de Ayacucho, de la Selva Central, los de Lima, nos juntábamos, salíamos con nuestras pancartas, ya para buscar, ya pues no como CIDH, sino ya pues como ya familiares de todo el país, porque no solamente éramos nosotros, ¿no? Hay miles y miles de víctimas
Entonces se lucha por la ley del PIR, ¿no? Entonces, la ley del PIR con el gobierno de Alan sí se logra, pero, y ahí también nace, antes de que se vaya, Alan García firma la resolución 051 para la reparación económica por cada víctima, 10.000 soles, ¿no? Se arranca, eso lo firma Alan García, y nosotros no estuvimos de acuerdo, pero cuando viene Ollanta, nos promete que la reparación económica va a ser 10 UITs, o sea, en esa época era 36.000 soles. Lamentablemente, bueno, se hace la consulta previa, participamos también todas las organizaciones como ANFADET, ANFACEP, ahí nace la CONAVIP, en esos años nace la CONAVIP, antes era el Frente Amplio, así se llamaba antes la organización, antes de CONAVIP, y nos hacen la consulta previa para la reparación económica, sea 10 UITs. Lamentablemente cambian de ministro, esa vez era el premier, perdón, el señor Salomón Lerner Gitis. Una vez que cambian a él, ese proyecto se viene abajo y hasta ahora no se pudo lograr, ¿no? Entonces, ANFADET siguió las luchas. Cada cosa que se logró es en base a tantísimas reuniones y tantas marchas. Ya ANFADET, ANFACEP, CONAVIP, toda la región Junín de Trujillo venían de todas partes, y así comenzamos ya a pertenecer a una mesa nacional. Al inicio sin una norma legal que nos proteja, pero había una comisión de familiares, representantes nacionales, y así es que uno de los representantes nacionales es ANFADET, y trabajamos en esa mesa. Ahorita, bueno, aparte de la ley de búsqueda que se marchó y se logró, también se logra la ley de banco de datos genéticos. Luego, en el año 2012, comienza un piloto en el gobierno de Ollanta para las reparaciones en educación. Lamentablemente, la reparación en educación no nos dan con una reparación en educación directo a las víctimas, ¿no? Sino lo que nos dan es, dentro de la beca 18, crean una beca que se llama la beca Repare. Entonces, el 2012 se hace un piloto de 50 beneficiarios para que puedan tener una reparación económica, así tal como en beca 18, que le pagan los estudios los 5 años y les dan una subvención económica de 900 soles ahora. Antes nos les daban 760. Entonces, igual se trabaja, y ANFADET, pues desde el 2012 que se crea el Repare, beca Repare, nos comenzamos a involucrar porque lamentablemente el Ministerio de Justicia no tiene una red de comunicación que llegue, digamos, con más fluidez a los jóvenes. Mandan la ley y ni los chicos sabían. Entonces, nosotros un día, como la señora Rosa Luz, que era la presidenta, yo le decidimos, ¿no? Ella era la presidenta de ANFADET, le digo, señora Rosa, hay que buscar a los jóvenes. Ellos no saben que existen las becas, porque inclusive las 50 becas que nos había dado Beca Repare, ni siquiera lo copamos. Yo le digo, pero si somos miles de víctimas, ¿cómo no vamos a copar? Apenas creo que 45 copamos, porque no había difusión, porque nosotros ya no teníamos esperanza de que el Estado te repare, porque en realidad no había una reparación digna. Hasta ahora no hay una reparación digna, pero Beca Repare comenzó, y al año siguiente yo, como estaba también en la mesa, acompañando a la señora Rosa como vicepresidenta, pedimos 200 becas y prometimos, como nos dijo esa época, que era el jefe de semana, el señor Chavarri, decía, lo lleva, pides mucho. Si ni siquiera has cumplido 50, ¿cómo me vas a traer 200? Yo le digo, yo me voy a ir a buscar, vamos a irnos a buscar a los pueblos, y a nuestra organización vamos a decirles que hay esas becas. Y así comenzamos a viajar y tocar las puertas con una lista en mano que me había dado el Registro Único de Víctimas,
yo buscando más o menos la edad, ¿no? Entre 20 a 40 años, y comencé a buscar las direcciones de jóvenes de esa edad. Entonces yo comencé a buscar con Rosa, viajamos a Ayacucho, a Huanta, a la selva, y cuando yo tocaba las puertas con Rosa y le decíamos que había una reparación en educación, las personas decían que nosotros éramos mentirosas, que el Estado no repara, y nosotros, bueno, no sé con qué seguridad nosotros les decíamos que sí iba a haber y les vamos a ayudar a postular, así es que les ayudamos, les acompañamos desde esa vez, desde la postulación hasta que logren su beca, y en el 2013 logramos solo 183 becas de las 200, ¿no? Entonces, como nosotros no logramos más de 200, el Estado me dice, pues si lo lleva, si señora Rosa, si ustedes no traen más de 200, ¿para qué les vamos a dar más becas, no? Entonces, a partir de ese año, comenzamos ya a ver la forma de cómo crecer para que las mismas víctimas se enteren de que existían esas becas. Entonces, comenzamos a crear una página que se llamaba Becarios Repares, es más, que se llama Becarios Repares. Y a partir del celular, yo con mensajes de texto, Rosa con mensajes de texto, comenzamos a difundir que existía una ley de reparación de educación, ¿no? Así es que al año siguiente, el 2014, cuando prometimos al jefe de SEMAN que yo pedía 500 becas, ya no pedía 200, pedíamos ya 500, porque si somos más de 69,000 víctimas, ¿cómo no vamos a poder lograr, no? Entonces, así es que el 2014 se logra ya 325 becas. Entonces, como solamente había 200 vacantes, presupuesto para 200, tuvimos que marchar a Pronavec, a la puerta del director de Pronavec, allá en la cuadra 15, creo, si no me equivoco, de Pronavec, ahí plantados con los carteles Rosita y muchos más que habían ingresado a la beca Repare, ahí al frente a hacer marchas en 2 o 3 días, hasta que el director nos aprueba y nos dice que ya van a copar las 325 becas. Así es que no se perdió ninguna beca, más bien nos aumentaron, ¿no? Así es que en el 2015, ya, bueno, 2015 y 2016, ya se saca una ley que se llama el Repeduca. El Repeduca se trabajó con el ex director de Pronavec, el doctor Choque, y se hace para una meta de 450 becas cada año, perdón, ¿no? Entonces, luego ya cuando se logra esa ley de Repeduca, comenzamos a difundir más la ley mediante nuestras páginas del Facebook de ANFADET y el Facebook de Becario Repare. Entonces, ya el 2015 copamos 450, el 2016 450, el 2017 ya postularon más de 1,200, y así llegamos al 2019 y ahora postulan 1,800 víctimas para 450 becas. Lamentablemente el gobierno de Vizcarra no nos ha subido las becas, se ha quedado estancado en 450 becas. En realidad ya necesitamos por lo menos 1,500 becas a partir de este año y seguramente más. Esa lucha sigue, estamos en la mesa nacional junto con las demás organizaciones, ANFADET, ANFACEP, CONAVIP y todas las organizaciones de Lima, casos Ajomarca, Cayara, casos de Chungui, y hay muchos desplazados de Ayacucho, desplazados de Tarma. Nos juntamos para poder exigir ya más cantidad de becas, ¿no? Paralelamente ahora ANFADET está apoyando a la reparación en vivienda. Esa era una de las metas del 2020, sin dejar de lado la búsqueda de nuestros desaparecidos con la ley de búsqueda, ¿no?
O sea, ANFADET ahorita, en el 2020, sigue apoyando a los postulantes beca Repare y también ahora buscando la reparación en vivienda, que también en realidad ni siquiera ni llegará a 1000 personas que hayan recibido un beneficio en vivienda. Lamentablemente solamente son para los desplazados forzados y tienen que estar en un sistema que se llama el PRA y tiene muchos requisitos, como por ejemplo, no ganar más de 3.500 en grupo familiar. Lamentablemente las esposas de los desaparecidos no tienen acceso a esa reparación en vivienda porque como siguen todavía supuestamente vivos los esposos, porque en RENIEC aparecen como los desaparecidos siguen vivos legalmente, porque no tenemos partida de defunción, porque tenemos que seguir un proceso largo de judicial para que le digan que mi papá está muerto, tengo que hacer un juicio. Entonces, todo es un proceso y no hay una reparación digna en vivienda. Los familiares de las víctimas ahorita seguimos viviendo en casas alquiladas o en unas invasiones o vivimos en algún cerro de Lima, ¿no? Porque eso no me parece justo, porque deberían haber pensado que también los familiares víctimas no tenemos efectivo. Ahorita el bono que están dando, el bono de vivienda es para tener un acceso a un bono de 50.000, pero el valor del bien de un pequeño mini departamento de 50 metros cuadrados tiene un valor de 108.000. Y la diferencia lo tienes que pagar en efectivo. O sea, no es imposible. No tenemos los 58.000 en efectivo para poder repararnos en vivienda, ni 1.000 soles. No tenemos en efectivo. Entonces, esas cosas tienen que este gobierno, esperamos que con el nuevo ministro, nos escuche y hagan los cambios necesarios. Que las víctimas podemos que los requisitos mejoren, ¿no? Muchas gracias, Luyeva. En realidad creo que es importante también, ¿no? Como vienes diciendo, el tema de las reparaciones del Estado para las víctimas del periodo de violencia en cuarentena, ¿no? En este momento de pandemia que continuamos en realidad. Y justamente sobre eso, ¿no? Y lo importante que nos dices que es la reparación en educación para ti, para todas las personas que conforman ANFADET y esta beca Repare, ¿no? Que es uno, como también nos señalan en el chat, nos señala Claudia Rivas, ¿no? Que es uno de los logros, de los grandes logros que tienen como asociación, algo que el Estado no hace, ¿no? No busca ni repara los deudos, sino es un logro propiamente de ANFADET, ¿no es cierto? Esta reparación. Y también Carmen Rosa nos comenta que nos manda, o en realidad les manda un saludo solidario a todos los miembros de ANFADET, muchas fuerzas, ¿no? Abrazos para seguir buscando a sus seres queridos. Entonces justamente había colocado aquí, junto con Luyeva, escogimos estas fotografías, ¿no? De diversos momentos de ANFADET, ¿no? Estas anteriores es en el LUM, en la parada que en teoría estamos revisando ahora en el cubo de desaparecidos, y ahí está Luyeva, ¿no? Muchos integrantes de ANFADET. Entonces, yo quisiera... Sí, Luyeva. Sí, ese lugar, bueno, el año pasado, bueno, sabemos que el cubo también del LUM, el cubo de los desaparecidos estaba vacío, ¿no? Y siempre decíamos, ¿por qué no llenarlo? Si hay ¿cómo no llenar? Ahí no sabrá, pues, no sé, 300 tal vez, ¿no? Entonces, pero también hay una cosa, que por ejemplo ANFADET tiene 505 víctimas
¿no? De 159 casos, pero cuando yo comencé a hacer la búsqueda, al menos de algo, aunque sea algo de tu desaparecido, un objeto o una foto, lamentablemente muchos no tienen. Es que también nos tienen que entender que cuando nosotros nos desplazamos, hemos venido con la ropa puesta, con algunas ropas nuestras, y no hemos pensado que en el futuro algo de un familiar, no hemos pensado en un museo de la memoria, no hemos pensado en el 2020 iba a haber un LUM, ¿no? Y de tanta campaña y de búsqueda, creo que el año pasado nosotros al LUM hemos entregado por lo menos 40 objetos entre fotografías y prendas, ¿no? Así como el de mi papá de lapiceros. Bueno, aparte también que nosotros hay algo que nos une a nuestro familiar y también no nos queremos desprender, ¿no? Porque yo tengo la radio de mi papá, tengo sus libros, tengo su almanaque mundial que él compraba cada año, tenía su chompa que me ponía que cuando se desaparece, no sé, pues para sentirme acompañada, yo me ponía la chompa de mi padre, era como un vestido que me ponía para sentirlo, ¿no? Y entonces, dime, desprenderme de algo de él me ha sido difícil, por eso como mi papá le encantaba coleccionar los lapiceros Parker, agarré algunos lapiceros de él, así no pinten, lo he llevado al LUM, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado, ¿no? Ujú. Muchas gracias, lo lleva. Así es, ¿no? Justamente por eso la fotografía, ¿no? De algunas, ¿no? De las pertenencias de tu papá, de Fortunato, van a ser estos lapiceros que ya tú nos comentas mejor cuál era la razón, ¿no? De que sean estos los objetos que se decían mostrar por ustedes, por la familia. Entonces, yo quisiera volver a nuestra muestra, ¿no? Muchas gracias por compartirnos también todo el trabajo largo que vienen haciendo desde ANFADET, los diferentes retos que han enfrentado, ¿no? Para alcanzar las reparaciones y el valor que tú nos decías, ¿no? Que han tenido la generación de hijas, de hijos, para asumir ese reto de búsqueda de justicia, ¿no? De búsqueda de reparación. Y bueno, quisiera que para reflexionar, ¿no? De forma conjunta sobre todo lo que venimos conversando en esta visita testimonial, nos dirijamos a nuestra última parada, ¿no? Que es en una de las salas, en nuestra sala Mama Angélica, ¿no? Lleva su nombre por Angélica Mendoza, ¿no? Que fue la presidenta de ANFACEP, ¿no? Otra organización, ¿no? Otra asociación de víctimas, bastante importante, al igual que ANFADET, y colocarnos, ¿no? Aquí nos pondríamos, si es que tuviéramos nuestra visita presencial, para hacer una reflexión conjunta y final, ¿no? Sobre esta visita. Y para esta parte a mí me gustaría ¿no? Que participáramos, ¿no? Con los que nos acompañan hasta ahora en relación a cuál es el compromiso, ¿no? Que asumimos al formar parte de esta visita, ¿no? Y con qué nos quedamos. Y para ello, bueno, yo los voy a estar leyendo por el chat, pero también podrían prender sus micrófonos y participar o levantar la mano y alguien les va a prender el micro para que puedan participar. Y finalizar, ¿no? Y conversar un poco ya a modo de reflexión sobre este diálogo que hemos tenido con Luyeva, también alguna reflexión que Luyeva tú quieras hacer, ¿no? Con todos sobre lo que hemos conversado hoy. Bueno, yo sigo en Huachipa, en Nuevo Amanecer. Bueno, cada vez que vengo acá me lleno de energía, me siento en casa, es un espacio de memoria, es un lugar de memoria vivo, de memorias vivas.
una reflexión final es que a pesar de todo lo que tú hayas vivido, sigue adelante, ¿no? No hay que rendirnos. Sé que pasamos momentos bien difíciles, no solo yo. Cuando yo era joven, cuando estaba en la universidad, pensé que yo era la persona que había sufrido tanto, pero cuando ya comienzo a caminar con más familiares, la verdad es que hay otras personas que han vivido peor que yo. A mí me habrá hecho falta mi padre, la economía. Yo no, yo no he salido a quinceañeros, no he salido ni a los juegos, yo no conocía esas cosas. Lo único que yo conocía era estudiar y, y estamos vivos. Yo creo que agradezco a Dios que me haya dado la fuerza y sobre todo tener una mamá muy valiente, de que nunca se quejaba, lo único que hacía era trabajar y nos ha enseñado con su ejemplo de tener una fortaleza bien grande y encima es una mamá más solidaria que, bueno, eso se lleva hasta la muerte y desde lo que uno nace, ¿no? Y bueno, agradezco a LUM por esta oportunidad. No, lo lleva. Muchas gracias a ti por esta visita, ¿no? Por este momento en el cual realmente has compartido con nosotros tanto, ¿no? En relación a esta fecha tan importante, ¿no? Para todos, para ti. Y yo también quisiera escuchar, creo que Dana levantó su mano, no sé si podríamos prenderle el audio a Dana para escucharla. Sí, buenas tardes con todos y todas. Gracias por la oportunidad de estar en esta maravillosa jornada, principalmente este testimonio tan valioso que ha podido darnos. Yo creo que se necesita demasiada fuerza, valentía para hablar de algo que durante mucho tiempo la gente ha callado por temor, por miedo. Entonces comprendo muy bien el testimonio que ella da. Yo he trabajado en una plaza PIR de reparación a víctimas del terrorismo como psicóloga. Y bueno, he escuchado muchos de estos testimonios que sí tienen todo su mismo marco, que es el sentimiento del duelo, un duelo no completo, ¿no? Porque sigue esa angustia de no saber qué pasó con este familiar que desapareció, que desapareció en esta época del terrorismo, de la guerra interna que tuvo el país, ¿no? Y es importante, me preocupa un poco el hecho de que seamos tan pocas personas interesados en este tema. Sería grandioso que tal vez estas jornadas se puedan replicar o puedan tener espacios de difusión más amplios como la televisión, la radio, donde se pueda, yo creo que hablar del terrorismo y hablar especialmente de las víctimas dignifica mucho su memoria. Lo que estamos haciendo ahora es saber comprender la existencia, la vida de este personaje del que se ha hablado hoy día, porque lo que no se menciona no existe, ¿no? Y si no hablamos de eso, la gente no lo conoce, no es sensible y podemos históricamente volver a repetir el mismo error, ¿no? Entonces, me parece extraordinario felicitar a LUM por esta oportunidad de tener este espacio cercano, que los que yo vivo en Arequipa y estar en Lima, o las veces que siempre voy trato de ir a LUM porque es algo de lo que los que vivimos fuera de Lima no podemos tener acceso, ¿no? Sin embargo, esta oportunidad nos permite conocer un poquito de manera directa lo que en realidad ha sucedido en el país. Entonces, felicitar este espacio, felicitar el testimonio grandioso que nos ha podido dar para ser sensibles y poder no solamente yo creo que la conciencia social no solamente es sentir y pensar un problema, sino empezar a actuar desde nuestras posiciones como ciudadanos, profesionales, autoridades, etcétera, a contribuir los problemas que se identifiquen, ¿no? Nada, agradecer por eso y por tan bonito e importante testimonio. Ojalá puedas encontrar en algún momento más información de tu papá y de aquellas víctimas que también han sido familiares tuyos. Gracias.
Gracias, Dana, por tus comentarios. Ahí está, lo lleva. Sí. Gracias, Dana. Y bueno, en realidad, como les digo, no soy la única. Hay miles de hijas que quisieran hablar. Bueno, gracias a Dios existe Lumon ahora. Y también desde nuestra plataforma de Red de Anfadet vamos a comenzar a pasar quizás una vez al mes. El próximo 2021 tenemos otras metas. Que los testimonios se cuenten. Hay muchas personas que quieren hablar. Eh, bueno, también gracias por la solidaridad de ustedes que están acá. Como, bueno, sí, pues quisiéramos llegar a más. Creo que poco a poco nos vamos a ir también adecuándonos a este nuevo reto, ¿no? Ya desde una pantalla virtual, quizás llegar a más personas. Antes habíamos hecho un plan que se logró poco en realidad. Es ir a los colegios y que testimonien las personas que desean hacerlo. Se logró con el Ministerio de Justicia, quizás dar testimonios en los colegios. El 2019 estábamos involucrados también en eso. Se ha logrado poco, pero bueno, ya se ha abierto el camino. En realidad, los jóvenes de ahora preguntan bastante, están ávidos a escuchar. Yo al inicio, cuando comencé a hablar frente a jóvenes, pensé que iba a sentir un rechazo, ¿no? Al final, comenzaron a contar de que sus abuelos eran de Ayacucho o que sus abuelos eran de Junín y que conocían a personas de algún familiar que también inclusive no lo habían, hasta ahora no lo habían contado, que había sido desaparecido, asesinado. O sea, al final, en realidad los jóvenes y los que están en los quintos de secundaria me han dado como que la tranquilidad de poder hablarles sin temor, y eso es bueno porque que no nos estigmaticen, ¿no? Porque yo he vivido con ese estigma de ser hija de un desaparecido. He vivido en la misma universidad, en San Marcos, cuando yo les decía que era de Ayacucho, porque la verdad es que no podía mentir. Me decían, ¿cómo tú eres de Ayacucho? Sí, soy de Ayacucho, soy de Huanta, porque yo nací en Huanta, pero mi papá como se fue a trabajar a Churucampa, entonces me fui a Churucampa, pero siempre decía que yo era de Ayacucho. Entonces a mí me decían terruca, y yo les decía, demuéstrame que soy, ¿no? Y después me iba al baño y me ponía a llorar, ¿no? Entonces, no, ellos no saben a veces el daño que quizás de broma me ocasionaban, ¿no? Bueno, ellos tampoco sabían que yo tenía un papá desaparecido, porque siempre preguntaban cómo murió y yo dejaba de hablar. Decía, eso no me preguntes, ¿no? Porque uno, que era tan doloroso hablar en la época universitaria, y decía que yo solo iba a estudiar, ¿no? Y eso es lo que hice, me puse a estudiar, quería ganar dinero para poder ya comenzar a buscar justicia, quería ganar dinero para poder pagar a un abogado, ¿no? Para que vea el tema de mi padre. Gracias, Valeria, y gracias, Lum. Gracias, lo lleva nuevamente a ti por toda tu fuerza, tu resiliencia, tu valentía de estar hoy conversando, compartiendo aquí. Se suman, ¿no?, a los comentarios Chanit, Elian, Claudia Rivas también, diciendo que importante y necesario son los testimonios, lo agradecidos que están, ¿no? Por no rendirte nunca, lo lleva. Hablan también de cuánto respeto y cuánta admiración, ¿no?, te tienen, y a toda la lucha que tú has emprendido. Y mandan mucha fuerza y muchos abrazos también. Ahí están en el chat por si los quieres ver también. Van a quedar guardados estos comentarios que nos están dando. Y, Gracias. y entonces yo para un poco concluir, ¿no?, la visita testimonial que hemos tenido hoy, me gustaría que los que puedan, ¿no?, los que quieran, puedan prender sus cámaras para tomar una fotografía de todos, de todas, y
y poder tener este recuerdo, ¿no? En este día tan importante como hoy. Entonces vamos a dar un momento para que podamos prender nuestras cámaras, los que podamos, los que queramos prender nuestras cámaras. Y agradecerles nuevamente a todas, a todos por acompañarnos, por acompañar a Luyeva. Ahí veo a varios que ya han prendido sus cámaras. Y pensar, y ya con esto podemos cerrar, ¿no? En que la defensa de los derechos humanos es algo que hasta el día de hoy estamos viendo, ¿no? En nuestras calles, con nuestros desaparecidos y nuestras desaparecidas, y como eso también se relaciona todo el tiempo, ¿no? Con este compromiso que hacemos al asistir a visitas como esta, ¿no? Que es también un compromiso y es también cierta reparación. Entonces ahora sí voy a tomar la fotografía. Un ratito. He venido a cargar el celular porque se había bajado la batería. No te preocupes, Luyeva, no te preocupes. Estoy en una casita que me han prestado un ratito. Ya, creo que ya. Perfecto, tú me dices. Ya, entonces voy a tomarla a la cuenta de 3, ¿sí? 1, 2 y 3. Ya está. Muchísimas gracias nuevamente a todas y a todos por asistir. Y les recuerdo que este mes tenemos también visitas testimoniales con más mujeres, ¿no? Que han sido víctimas de este periodo de violencia y otros eventos a lo largo de la semana en este evento de Jornadas Mujeres por la Memoria. Entonces, bueno, agradezco nuevamente y voy a estar atenta también al chat. Hasta luego. Gracias, Valeria. Gracias a todos por escucharme y nada, hay que seguir. Vamos a seguir luchando. Gracias, Luyeva, a ti. Muchas gracias a todos.